Bien, buenos días. Vamos a empezar hoy a trabajar con el apunte de planificación de la fuerza. Los entrenadores, como saben, en nuestro proceso de formación, estudiamos un conjunto de conocimientos útiles a la hora de armar un plan de ejercicios, o sea, un plan de entrenamiento. Sin duda que la planificación, y lo hemos estudiado alrededor del cuatrimestre, tiene que ver con desarrollar las capacidades motoras. Para eso estudiamos un área teórica, porque la teoría nos enseña a jerarquizar, planificar es organizar, y esa organización tiene una jerarquía. Y la ciencia del entrenamiento analiza esa jerarquía en función a la biología, porque la biología es la ciencia que estudia al hombre, que es el que tiene que entrenar, el que tiene que mejorar, el que tiene que rendir. Durante toda el área teórica del cuatrimestre les planteé que el organismo no ha nacido para entrenar, sino que ha nacido para vivir, pero que es adaptable, o sea, se puede adaptar. Y que para hacerlo, esa adaptación tiene que respetar los principios que crean al hombre, que son la biología. Por eso la ciencia del entrenamiento tiene inclusive principios biológicos que nos permiten respetar el proceso y tiene principios pedagógicos que nos permiten organizar ese proceso. La planificación siempre es, la planificación siempre es dentro de lo que sería el proceso de aprendizaje, lo último que aprendemos de cada capacidad. Primero la conceptualizamos, después la clasificamos, los metodólogos son los que nos enseñan cómo se clasifican y cómo se las pone dentro de un proceso, y luego vemos sus variables, sus componentes, o sea, cuáles son las variables que utilizan la metodología, cuáles son los componentes que utiliza la teoría del entrenamiento, los combinamos, aprendemos los métodos y luego vemos cómo lo organizamos dentro del proceso de entrenamiento. Esa es nuestra clase, ese es el apunte que empieza hoy, que nos va a llevar 3, 4 clases, ya nos organizaremos de acuerdo a cómo vayamos aprendiendo. No olviden que no dejan de ser clases, están grabadas, pero son clases, y yo respondo se podría decir, a sus prácticos, y de esa manera voy viendo su progreso. Y en función de ese progreso vienen las otras clases y la forma en la que las planteo. Mientras dure este aislamiento, obviamente, después volveremos a los presenciales. Vamos a empezar a estudiar la planificación. Voy a corregir en el apunte aquí, que dice, está mal, le falta una letrita, ahí está, en el pizarrón. Vamos a empezar a trabajar sobre la planificación del entrenamiento de la fuerza. Planificación. No olviden que por más que empiece este apunte, todo lo que repasé antes de área teórica y teórica práctica lo tienen que saber para poder entender bien la planificación del entrenamiento. Yo voy a ir usando esos conceptos a medida que vayamos desarrollándonos en las clases. Lo primero que hace el apunte, y es para poder organizarnos bien dentro de un proceso, fíjense que en mi pizarrón tenemos un proceso de entrenamiento, que ya lo estudiamos, y diferencias que hay entre tres palabras que solemos usarlas como sinónimo y no lo son. Planificación, programación y periodización. El subtítulo y el apunte lo plantean, ¿no? Son diferentes, por eso su diferencia. Lo primero que hace un entrenador después de entrevistar a un alumno y de hacer el análisis de los datos que tiene, es planificar. Ustedes van a ver conceptual y técnicamente qué es la planificación, que es una actividad, como dice el pizarrón, orientada a estructurar óptimamente el proceso. O sea, a estructurar óptimamente un proceso. No olviden, lo estoy marcando en el pizarrón, el concepto que trabajamos de estructura. No olviden, ¿ven? La estructura del proceso de entrenamiento está organizada en periodos. Periodos de preparación general, especial, competitivo y periodos de transición. Pero de manera óptima. Y significa que hay que determinar en cada uno de ellos fundamentalmente los aspectos técnicos que hay que desarrollar. ¿De dónde sale cada aspecto técnico? Del concepto. Los periodos de preparación era trabajar sobre el componente básico del rendimiento. ¿Cuál era el rendimiento? El logro pretendido por el alumno, y eso sería nuestro fin. El fin es una tarea motora específica, nunca olviden. El fin es una tarea motora específica. O sea que tiene componentes, la tarea motora de anatomía, de biomecánica, porque es un ejercicio, o es un medio del entrenamiento, o es un medio deportivo, como la carrera, por ejemplo, o un ejercicio, como los de musculación, por ejemplo, las sentadillas profundas, el press de hombro, el press de pecho, la sentadilla con salto. O sea, los ejercicios son las tareas motoras del fin, según el fin del alumno.
¿Y de dónde sale el fin? Del objetivo del alumno. Pero ¿solamente la tarea motora determina un fin? No. Porque esa tarea motora, para que sea un faro al que el entrenador se dirige, debe tener otra característica, que está determinada por su fisiología, que es la especificidad. Por eso es que es una tarea motora específica. La especificidad es la dosificación de carga, que está compuesta por series, repeticiones de la tarea motora. Y si es no continua, o sea, si es interválica, tiene que tener sus pausas. Y obviamente tiene que tener el grado, la intensidad, medida de acuerdo a la capacidad motora. En el caso del entrenamiento, en porcentaje de carga. ¿Bien? Ese es el fin. Lo primero que se arma para planificar es el fin, que sale del objetivo del alumno. Eso es el periodo competitivo. ¿Por qué el fin está aquí? Porque el alumno ya logró la forma deportiva, que esa es la meta 1. El estado de forma o forma deportiva, de hecho, la escuela rusa, Matveyev específicamente, cuando estudiamos, estamos hablando ahora de la meta 1, nos enseñó que se periodiza el entrenamiento, o sea, se lo divide en periodos, porque la forma deportiva se consigue una vez en todo un proceso una sola vez y luego se pierde. Entonces, como eso va a ocurrir sí o sí en la biología, es mejor que el entrenador lo programe o lo planifique. Aquí está la forma deportiva, es el estado de disposición óptima, que también está representada por una tarea motora específica. Es el estado de disposición óptima del alumno para lograr este fin. Lo puedo decir así resumido. Cuando el alumno termina los 2 periodos de preparación, el organismo del alumno ya está listo para realizar este fin, a nivel de anatomía y de fisiología. Pero se tiene que tomar un tiempo para especificar el fin, y ese es el periodo competitivo. Que de acuerdo al deporte, a la actividad del alumno, va a ser la duración de este periodo. En atletas de competición, en juegos de equipo, que tienen un calendario de competencia, como puede ser el fútbol, el vóley, por ejemplo, el básquet, que tienen un calendario de competencia de 3 meses, 4 meses, en algunos casos. Normalmente, los periodos de competencia, por una cuestión de salubridad deportiva, para que hagan una descarga después, que es el periodo de transición, duran entre 3 y 4 meses, que son las temporadas que llamamos. Por eso en el año los torneos largos tienen 2 temporadas o 3. O si no, como en el fútbol muchas veces, que ahora recién lo tienen, pero los equipos eran no de 11, sino de 20 y pico de jugadores, que le permitía al preparador físico irlos cambiando e ir recuperando deportistas en medio de la competencia. Lo cierto es que el deportista en la preparación ya logró su forma deportiva y solo la especifica en el competitivo hasta llegar al fin, o sea, la competencia propiamente dicha. Es el segundo componente, la meta 1 es lo primero que hacemos después del fin, de la planificación. Porque la misma definición dice que en él, o sea, en la planificación, como notas específicas tienen que estar el fin, ya lo dije, objetivos del alumno y las metas a conseguir. Esta es la meta 1, pero no es la única meta que tiene un plan. Porque el periodo de preparación específica, que es la suma conclusiva de los periodos de preparación, tiene la meta 1, donde formé la lógica deportiva. Ahora, como los periodos de preparación es trabajar sobre el componente básico de este rendimiento, primero, antes de trabajar lo específico, tengo que trabajar lo general, y ese es el periodo de preparación general. En forma técnica es el desarrollo parejo de todas las capacidades motoras. Inclusive es el momento en el que el entrenador necesita, de alguna manera, de forma bien práctica, necesita que su alumno desarrolle o iguale las capacidades motoras. ¿Por qué se habla del concepto de igualar? Porque de acuerdo al género, que puede ser, o sea, varón o mujer, el alumno, su biología tiene cierta disposición a la mejora. Por ejemplo, la mujer mejora naturalmente la coordinación y la flexibilidad. Y el hombre mejora, de forma más específica, la velocidad y la fuerza. ¿Qué significa que mejoran, que tiene una tendencia más positiva a la mejora? Significa, por ejemplo, soy varón, salgo a correr, utilizo más mi fuerza y mi velocidad para correr. Entonces se desarrollan más, aunque lo que fui a correr no sea un entrenamiento específico de la fuerza y de la velocidad. ¿Por qué? Y porque si salgo a correr, es un entrenamiento específico para la capacidad motora de resistencia. Con la mujer pasa lo mismo. Si en vez de ser un varón el que salió a correr 1 hora, es una mujer la que salió a pedalear 1 hora, el esfuerzo es específico para la resistencia. Pero aparte, la mujer va a mejorar más la coordinación y más la flexibilidad en el gesto. Tiene una biología preparada para eso.
Por eso es que en el periodo de preparación general se depende para el desarrollo. Por ejemplo, quiere decir, yo tengo que entrenar a ese varón. Bueno, voy a tener que hacer en el periodo de preparación general más hincapié en el desarrollo de la coordinación y de la flexibilidad, que el hombre no tiene una tendencia natural a mejorar. En cambio, en la mujer le tendré que dedicar más tiempo y más atención al desarrollo de la velocidad, de la fuerza primero y de la velocidad luego. ¿Por qué? Y porque no tiene la misma tendencia que el hombre para desarrollar. Por eso dije a nivelar las capacidades motoras. Es una tarea importante que tenemos que hacer en el periodo de preparación general. Ahora, claro, el género no es lo único. También lo es la actividad que el alumno haya hecho en su periodo competitivo. Si es sedentario, bueno, tendrá que nivelar hasta adaptar al alumno. La adaptación, que es esta la primera etapa, la voy a escribir. Adaptación, como la primera etapa que tiene el periodo de preparación general. Esta adaptación, que la estoy marcando aquí, esta adaptación, que es la primera etapa, les decía, tiene que ver con ese momento en el que nivelo las capacidades de mi alumno, todas ellas. Les decía antes que puede estar desnivelada por dos cosas. Por la tendencia natural orgánica del género del alumno, primer ejemplo que di, o por la competencia. Por ejemplo, si yo tengo un deporte de potencia, como el vóley, por ejemplo, sin duda, al estar usando tanto la fuerza-potencia, varones y mujeres, ahora no importa, jugador de vóley, pierde mucha flexibilidad. Gana, usa mucho su cuerpo para la fuerza y la potencia, pero pierde flexibilidad. Y en los torneos de tenis, en todo el torneo, también se pierde mucha resistencia general. Se gana en resistencia específica, pero se pierde general. La competencia, entonces, en los deportistas, es un momento que bajan algunas capacidades y se potencian las capacidades de la competencia propiamente dicha. Aquí es donde el entrenador, para adaptar a ese alumno, va a tener que tener en cuenta que tiene capacidades más desarrolladas y otras más deprimidas. Entonces se va a encargar de nivelarlas. Esa es una situación. No es el caso del sedentarismo, porque allí tenemos que elevar todas. Por eso el periodo de preparación general también tiene un momento que es el de desarrollo. O sea, desarrollar el potencial. Tiene una etapa de desarrollo. Está con letras chiquitas, aquí la vamos a aumentar, así podemos verlo bien. El desarrollo, la etapa de desarrollo del alumno. ¿Ven? Ahí está. Que es desarrollar la capacidad motora, o sea, ¿cuáles? Todas. Primero las adapto y después las desarrollo. En este caso particular estamos hablando de la fuerza. Hay un autor que es Tudor Bompa, que más adelante nos va a enseñar, en esta misma tema que es la planificación, nos va a enseñar cómo se llama la adaptación de la fuerza, que es adaptación anatómica, y que la fuerza se desarrolla en dos vías, la fuerza máxima regional y la fuerza máxima poliarticular. Pero aquí en el desarrollo, en la fuerza, está la fuerza máxima. Y luego van a estar, porque la fuerza máxima es el nivel de desarrollo que necesita un alumno para desarrollar un proceso. Así que esta meta que está aquí, que es la meta 2, que es la meta que cuando planificamos tenemos que armar, se llama 2 porque es la segunda que armamos. Aquí la voy a marcar como estoy haciendo con cada tema en el que estoy trabajando. Esta meta 2, primero armé el fin para planificar, después armé la meta 1, que les recuerdo, es igual al fin en su tarea motora, solo cambia la especificidad, o sea que o es más voluminosa o es más intensa. Por eso esta meta es la que se hace inmediatamente después, sería en este caso del fin, que es la meta de finalización del periodo de preparación especial. Luego tengo que armar esta meta. Esta meta tiene características bien específicas, porque todas las metas es un valor que me impongo a futuro para desarrollar el proceso. No olviden que esta meta va a determinar cuánto mejoró mi fuerza máxima, cuánto mejoró mi resistencia en cada capacidad motora. En fuerza, esta meta siempre son ejercicios de característica regional o poliarticular. Es conveniente que sea poliarticular. Ahora, si tengo un alumno muy desacondicionado, es posible que en el tiempo que le dedique al periodo de preparación no llegue a esos ejercicios. Hay dos circunstancias en que el alumno no puede llegar a un poli de manera completa, y sería alumnos con años, o sea, con muchos años, disculpen, o sea,
la cronología, en el caso de la fuerza, es una limitante para el aprendizaje motor, porque el envejecimiento óseo y osteoarticular impide ejercicios de gran tracción, que son los ejercicios que utilizamos para los poliarticulares. Tercera edad sería, tomando la tercera edad no con el concepto viejo de 50, 60 años, sino personas de 65, 70 o más años. Igualmente tengan en cuenta que depende del ámbito, de la ecología del alumno que están entrenando. Porque voy a dar un ejemplo, ustedes saben, soy del interior, si ustedes van al Chaco, hay personas que están en el monte achando con 80 años, o sea que todo depende. Al vivir en grandes ciudades, el deterioro óseo se da mucho antes porque las personas trabajan en empleos en los que normalmente son sedentarios, excepto obviamente los que hacen tareas con sus manos y con su cuerpo, ¿no? Pero la mayoría de los trabajos sedentarios envejecen el aparato locomotor y esa sí es una limitante en el desarrollo de la fuerza para los ejercicios poliarticulares. Pero en la normalidad, no olviden que este es un programa, perdón, este es una teoría pensada en atletas, se desarrolla primero la fuerza máxima regional y luego la poliarticular dentro del periodo de preparación general. El objetivo, y esto va a demostrar esta meta, es lograr que el entrenador sea capaz de aumentar todo el nivel de fuerza que va a necesitar el alumno o el atleta para llegar a su fin. Por eso esta va a ser la fase de fuerza máxima. Vamos a volver sobre ello. Y por último, la última meta que planeamos desde el inicio del proceso es la meta, o sea, la forma en la que requiero que mi alumno termine su proceso de adaptación de todas las capacidades motoras, entre ellas la fuerza. Esta meta es la meta que logramos en la adaptación. Un concepto que tienen que tener en cuenta siempre es que todas las metas, tanto el fin como las 3 metas que hago, todas las metas, y el fin incluido, tienen que ser una sesión completa. O sea, tienen que tener una fase, la fase que se llama de acondicionamiento, donde está el calentamiento general y el específico, tiene que tener una fase de desarrollo, y tiene que tener una fase de recuperación facilitada. El fin, las metas, todas ellas. ¿Bien? Una vez que tengo armado, a pesar de que el apunte los nombra distintos, voy a pasar a programar. La definición más simple de programar es ponerle contenido a una sesión. O sea que estamos lejos de eso por ahora, dentro de la estructura de planificación. Pero, como el concepto general de programación, no el particular, que es poner contenido a una sesión, también se trata de organizar de una manera concreta, dice el apunte aquí, trata de organizar de una manera concreta y al detalle todos los elementos y factores que se proponen en la planificación. Voy a marcar esto que tengo que explicar ahora. O sea, tratar de organizar de manera concreta y al detalle. Eso es la programación. La programación no solo es ponerle contenido a la sesión, o sea, decir qué voy a hacer en cada parte de la sesión, qué voy a hacer de calentamiento general, qué de calentamiento. Eso se llama programar una sesión. Muchas veces decimos planificar una sesión y es un error. La sesión se planifica dentro de un periodo, por ejemplo, no es lo mismo la sesión del periodo de preparación general que la del especial, y que la del competitivo y que el de transición. Tampoco es igual la sesión del periodo de preparación general, pero la de la adaptación que la del desarrollo. Tampoco es igual el de desarrollo de fuerza máxima regional que la de poliarticular. ¿Ven? Es ponerle el contenido a cada sesión. Pero en el concepto de programación también está organizar de manera incompleta al detalle todos los elementos de la planificación. ¿Y cuáles son todos los elementos? Los periodos. Periodo de preparación general, especial, competitivo y transición. Por eso, la periodización ahora, la periodización que está aquí, es el aspecto de la programación. ¿Qué aspecto? El que está en rojo, el de tratar de organizar este, dedicado, y aquí viene lo que vamos a hacer ahora, a secuencializar y temporalizar. La periodización es poner tiempos lógicos a los periodos. O sea que periodizar sería decir esto, miren, para que este alumno que tiene esta característica, que está en la entrevista, que tiene esta forma de trabajo, que tiene este nivel de capacidades, para lograr el objetivo que él tiene que cumplir este fin. Y ese alumno al que me estoy refiriendo, para lograr este fin, necesita adaptar su fuerza máxima de tal forma que tarde X tiempo.
El tiempo que dura el periodo de preparación general ya es periodizar, porque es ponerle tiempos lógicos a los periodos. Por eso es lo segundo que hacemos después de la planificación. Programamos, pero tomamos el segundo aspecto de la programación, a través de la periodización. Secuencializamos, temporalizamos, ponemos tiempos lógicos a los periodos. Por ejemplo, digo, bueno, este alumno va a tardar en desarrollar el periodo de preparación general, va a tardar, por ejemplo, 12 semanas. Por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo en el pizarrón? Estoy periodizando el entrenamiento. Lo estoy periodizando, o sea, estoy poniendo tiempos lógicos a los periodos. ¿Cuánto va a tardar el periodo de preparación especial? Y va a tardar 8 semanas. ¿Y cuánto va a tardar el competitivo? Bueno, como en realidad no es una competencia, sino que es el fin que yo le armé a mi alumno, va a tardar 2 semanas. Y la transición, y como mi alumno no es tan desarrollado, va a tardar 1 semana. 1 semana. ¿Qué acabo de hacer? Periodizar. ¿Y por qué se dice tiempos lógicos? Porque le armé un fin a un alumno que es la segunda vez que va a hacer un fin. No es un deportista, es un alumno de fitness que más o menos está entrenado. Por lo tanto, le dediqué mucho más tiempo a seguir desarrollando sus capacidades de preparación general, menos en prepararlo para la forma deportiva y mucho menos para la competición. Si esto fuera un deportista de rendimiento alto, aunque no sea profesional, esto se cambiaría. Por ejemplo, el tiempo lógico de adaptar a un deportista son 6 semanas, no 12. A veces 4 o 5 ya alcanzan para adaptarlo de manera general. Pero las 8 o 10 semanas que sobran aquí, 8 semanas, 7 semanas, las pondría aquí. O sea que, ¿por qué? Porque el periodo de preparación específica ya es especificar el fin. Entonces ya le dedico más tiempo al deporte de ese deportista de alto rendimiento o de rendimiento medio, pero que ya está adaptado, que no necesita tanto de periodo de preparación general. Ese deportista tendría un periodo de preparación especial que podrían ser al revés. Él podría ser de 12, 14, 15 semanas. Y quizás el periodo competitivo también es más largo. Porque si está en una competencia, si es un jugador de tenis, por ejemplo, juega toda una semana. Entonces el periodo competitivo, o un mes en un torneo. Entonces el periodo competitivo pasaría 4 semanas, 8, 12, según el torneo. Y si es grande el periodo competitivo, también debe ser grande la transición. Por eso normalmente los deportistas en torneos tienen un mes de vacaciones. Que allí el preparador físico utiliza 1 semana para transigir, o sea, para hacer la transición, y otras semanas para un descanso total. Normalmente el descanso total se da la semana después de la competencia. Descanso total y después vuelven 3 o 4 semanas a la transición. Y después empiezan lo que se llama la pretemporada. ¿Bien? Entonces, seguimos. Planificamos. ¿Y después qué hacemos? Periodizamos. ¿Y qué es periodizar? Ponerles tiempos lógicos a los procesos. Una vez que desarrollé la periodización, entonces divido en ciclos. Ahí vienen las estructuras. Divido en ciclos, que sigue siendo parte de la planificación y la periodización. Entonces digo, esta adaptación va a durar 2 mesociclos. El desarrollo, 3 mesociclos. O sea, divido en ciclos este proceso. Y después de los mesociclos lo divido en microciclos. Y después en sesiones. Y una vez que termino la sesión, recién programo la primera sesión. Segundo aspecto, o primero, pero el segundo aspecto utilizado de la programación. Después de dividir los periodos en mesos, al meso lo divido en micro, y al primer microciclo del primer mesociclo lo divido en la cantidad de sesiones que va a entrenar mi alumno. Y allí es donde programo esa sesión. O sea, le pongo contenidos. Como se darán cuenta, hay una diferencia bien técnica entre la planificación, la programación y la periodización. Primero que se hace es planificar. La planificación es poner las fines, las metas, dividir el periodo de preparación general, dividirlo en meses, en micros y en sesiones. Y luego, cuando ya sé qué tengo que hacer, digo, ¿cuánto tiempo me lleva esto? Y ahí periodizo. De acuerdo al alumno y su fin, me va a llevar un tiempo determinado. Y allí pongo tiempos lógicos. Primero a los periodos, después a las etapas, adaptación y desarrollo, después a los mesociclos, después a los microciclos, y por último la cantidad de sesiones. Todo ese proceso, que es un aspecto de la programación,
que es cuando organizo de manera concreta y al detalle todos los elementos y factores que se proponen en la planificación. Yo propuse qué va a ser mi alumno. Ahora, la periodización me dice los tiempos. Ahí tengo que pensar en los tiempos. Y por último, programo la sesión, o sea, le pongo contenido a la sesión. En la planificación siempre le ponemos contenido exclusivamente al primer microciclo nada más. Siempre. Después, cuando tengo el resultado, o sea, cómo le fue a mi alumno, pondré el contenido al segundo microciclo. Bien. Primer tema entonces tiene que ver con cómo organizamos el proceso de entrenamiento a partir de la periodización, de la planificación y de la programación. Segundo contenido que tienen en su apunte. El subtítulo dice, con relación a los ejercicios del entrenamiento. Y aquí es el concepto que sigue a aprender. Parece ser que ya tenemos organizado nuestro proceso, por eso está aquí en mi pizarrón nuevo, están ya todos los periodos. Y puse algo también ya, que está en negro, que no lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a estudiar después, pero que tiene que ver con las fases del entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? Primero la fase de adaptación, después a la fase de fuerza máxima. En el periodo de preparación especial está la fuerza, potencia y resistencia, y en el periodo competitivo está el mantenimiento de la fuerza. Vamos a estudiar estos conceptos que están aquí, ¿no? que los remarco ahí, los vamos a estudiar. Va un poquito más adelante. ¿Por qué los tuve que poner aquí, a pesar de que no los voy a enseñar ahora? Porque todos ellos tienen que ver con una tarea motora que planifiqué para mi alumno, que es el fin. Los ejercicios tienen varias formas de ser divididos. Cuando estudiamos ya los ejercicios de la fuerza, porque los ejercicios son un componente del entrenamiento de la fuerza, los tipos de ejercicios, dijimos que los teóricos clasificaban los ejercicios de acuerdo a la masa muscular involucrada. De esa manera lo hacían como ejercicios locales, que son los ejercicios que hace el cuerpo, pero que implican una masa muscular por debajo del 35%. La mayoría de los ejercicios locales son ejercicios sentados y que los bancos, que están preparados al efecto, las máquinas, localizan el trabajo en un solo músculo, evitando que también trabajen normalmente sus fijadores o estabilizadores y normalmente también que no trabajen sus sinergistas. Por eso, perdonen, sus antagonistas. Por eso es que, por ejemplo, el banco Scott, que es el banco para hacer flexiones de codo, uno apoya el brazo, tiene para apoyar, y anula el hombro y anula el tríceps también. Por lo tanto, solo puedo hacer una flexo-extensión de codo de manera localizada. Utilizo por debajo, ese ejercicio justo tiene un porcentaje de carga muy bajo, utiliza el 5% de la masa muscular, porque solo utiliza 3 músculos, ¿no? Que son los flexores de codo. El bíceps braquial, el supinador largo y el plural anterior. O sea que prácticamente no utiliza grandes cantidades musculares. Los press también son ejercicios, ya vamos a aprender esos ejercicios, pero también son ejercicios de esa naturaleza. Después locales, después habíamos trabajado con ejercicios regionales y después con poliarticulares. Los regionales son los que utilizan hasta un 75% de la masa muscular y los poliarticulares más de 75%, que a la vez el apunte de ese momento él clasificaba en poliarticulares olímpicos y poliarticulares no olímpicos. Ahora, la teoría del entrenamiento nos propone que una vez que planifiquemos, hagamos otra clasificación de ejercicios, que tiene que ver con los que tengo en mi pizarrón aquí. El fin siempre es una tarea motora, y la tarea motora siempre es un ejercicio. Eso va a determinar que al principio de un plan, aquí dice, ¿ven? Cuando se comienza el entrenamiento de fuerza, los ejercicios generales, esta frase está tal cual en su apunte, yo lo voy a explicar, tienen efectos positivos polivalentes. Esta frase, que la voy a marcar nuevamente y le voy a cambiar de color a propósito, porque es explicable. ¿Qué es un efecto positivo? No olviden que solemos creer que positivo es bueno o malo. No, no, no. Lo positivo tiene que ver con un objetivo determinado. Hay cosas que son buenas, pero que son negativas. Por ejemplo, comer sal no es malo, pero si soy hipertenso se convierte en algo malo. O sea, si yo soy, objetivo, fin, hipertenso, cualquier grado de sal es malo, aún
lo que para una persona que no es hipertensa es normal, de sal. En ese caso, la sal no es ni buena ni mala, sino que para un hipertenso es negativa, y para una persona sana es positiva. Entonces, los ejercicios tienen un mismo efecto. ¿Ven la palabra efecto? Que la vamos a usar mucho en este tema. El efecto de un ejercicio puede ser positivo o negativo, por más que el ejercicio sea bueno o malo, o esté bien hecho o mal hecho. Cuando uno empieza un proceso, los ejercicios de característica general, ¿qué es general? Que el cuerpo hace todo. Por ejemplo, saltar, por ejemplo, subir y bajar un escalón, por ejemplo, lanzar, por ejemplo, ejercicios deportivos como driblear, llevar una pelota, trasladarla con el pie, por ejemplo, entrar y salir de un cono. O sea, todo lo que mi cuerpo hace en general tiene un efecto positivo y polivalente. ¿Qué significa que sea positivo? Que tiene una utilidad para llegar a un determinado fin. Positivo. ¿Y qué significa que es polivalente? Poli es muchos, valiente es validez, que sirve para todo. Cuando salto, cuando corro, cuando hago un ejercicio general, cuando tracciono de una polea, en todo momento, todo lo que hace mi alumno, la movilidad articular, todo vale para mejorar cuando inicia un proceso. Cuando mi alumno está en la adaptación, los ejercicios generales tienen efecto polivalente. O sea, cuando un alumno es sedentario, lo llevo a caminar a la plaza, mejora todas las capacidades casi por igual. Si yo le pido que apoye el talón, la planta del pie y la punta cuando camina, y que mueva los brazos, y que mueva los hombros de manera dinámica, y que centre el tronco, está mejorando todas las capacidades motoras a la vez. Porque es un ejercicio general, que como mi alumno es sedentario y empieza, tiene efecto polivalente. Pero claro, la eficiencia de que ese ejercicio general mejore mucho, disminuye a medida que aumenta el desarrollo, sobre todo de la fuerza, pero de todas las capacidades es igual. Como estamos estudiando fuerza, nos centramos en la fuerza, aquí. O sea, mejora el desarrollo de la fuerza. Caminar mejora la fuerza cuando recién empiezo. Correr mejora la fuerza cuando recién empiezo. Saltar mejora la fuerza cuando recién empiezo. Pero cuando recién empiezo. Los ejercicios generales pierden eficacia a medida que aumenta el desarrollo de la fuerza. Por ejemplo, en un alumno sedentario, caminar me puede aumentar la fuerza hasta 8, 10, 12 semanas. En un alumno sedentario. Ahora, en un atleta no me mejora la fuerza más que 2 días, 3 días, o sea, un microciclo. Un ejercicio general, correr para un atleta, no le mejora mucho la fuerza. Y si la mejora al inicio, porque puede usar un medio o un método, que lo vamos a aprender en el cuatrimestre que viene, en el semestre, la resistencia la puedo aumentar, pero me va a durar esa mejora 2 semanas, como mucho, un microciclo. O sea que ya voy a tener que cambiar. Lo que en sedentarios tardo como polivalente 8, 10, 12 semanas, en deportistas puede ser 1 semana, 2 o 3, no más. O en personas acondicionadas. ¿Bien? Esos ejercicios generales deben ir, como estoy hablando de un plan, debe ir cambiando. De hecho, segunda parte del apunte. En el apunte habla más, no olviden que la palabra de apunte siempre es competición, eficacia deportiva, ¿no? Siempre, porque todos los apuntes, ese es el vadillo y ahí estarán, esta parte, después va a venir Tudor Bomba, son autores, investigadores de entrenamiento deportivo. Nosotros tenemos que hacer, por eso lo hago en la clase, el pasaje al fitness o al entrenamiento más social, no profesional, que son donde empezamos a trabajar los entrenadores. El apunte dice que para seguir progresando, yo lo pongo más simple, el apunte habla de cuando se eleva la calificación deportiva. Es necesario que la estructura de los ejercicios de entrenamiento se acerque cada vez más a los específicos o de competición. Aquí aclaro yo, no el libro, el fin, la tarea motora del fin. Dentro de la tarea motora específica, como estamos hablando de ejercicios, tiene que ser la tarea motora, porque esto es lo que se refiere al ejercicio. No olviden, una tarea motora es un ejercicio, lo estoy marcando dentro del fin. Entonces, a medida que avanzamos en el plan, los ejercicios generales, dentro de lo general, primero se vuelven polivalentes. Después el mismo ejercicio polivalente, lo vamos a ver más adelante, va cambiando.
Por ejemplo, ya el salto, que al principio mejoraba mucho, al dejar de mejorar, para el desarrollo de la fuerza máxima lo tengo que dividir. ¿Qué músculos trabajan en el salto? Glúteos, isquios, cuádriceps, tibiales. Bueno, ahora me voy a dedicar directamente, disculpen el lapsus, a cada uno de ellos. Entonces voy a crear un ejercicio regional, primero, o local, para desarrollarlo, y después poli. El ejercicio, que es general, ¿por qué es general? Y porque no tiene que ver con el fin de mi alumno, pero empieza a especificarse cada vez más, hasta que logro aumentar la fuerza máxima de los músculos involucrados en ese ejercicio general. Una vez que lo logré, voy a convertir esa fuerza máxima en el ejercicio de mi alumno. Y ese ejercicio del alumno ya va a tener que ser parecido o igual al fin. Primero parecido y después igual al fin. A medida que mi alumno progresa, la estructura, la forma del ejercicio se va pareciendo más al ejercicio de la tarea motora del fin. Hasta que en el periodo competitivo ya todos son iguales. Y en el periodo de transición vuelvo a los generales. Si no se hiciera esto en la elección del ejercicio para lograr un fin determinado, ocurriría que no se daría la transferencia de fuerza. O sea, lo que logré en la fuerza máxima no lo podría transferir a la fuerza potencia y fuerza resistencia. Si yo utilizo mal los ejercicios, la transferencia de fuerza máxima, por ejemplo, de la sentadilla profunda, un ejemplo que ya usé en otro pizarrón, no se transferiría, por ejemplo, a un jugador de fútbol. En la fuerza máxima con sentadilla profunda, logro aumentar la fuerza del glúteo, que me sirve para patear y correr más rápido, y para saltar más en un deporte, básquet, vóley. Pero si no lo hago con ejercicios luego, no lo transformo en un ejercicio de vóley, después no lo puedo aplicar. Esto es lo que significa esta frase. Eso significa esta frase. Porque el apunte dice, el tipo de fuerza más específica cada vez se desarrollará en mayor medida oponiendo cierta resistencia a la ejecución del propio ejercicio de competición. Ese sería el ejercicio igual. El ejercicio de competición con mucha fuerza ya es un ejercicio que se puede transferir la fuerza máxima al fin. ¿Bien? Bien, está aquí, ¿ven? La adecuada, ahora, bien, ¿cómo mejorará más mi alumno? Porque los ejercicios de fin son complejos. Insisto, saltar depende de muchos grupos musculares, inclusive de diferentes fuerzas. Por ejemplo, saltar para bloquear en vóley requiere de fuerza del hombro, requiere de una gran fuerza postural del tronco, pero muy potente, porque la fuerza con la que pega un atacante de vóley tiene que ser contrarrestada con la fuerza de oposición de los brazos del deportista que está bloqueando. Pasa lo mismo en básquet o en fútbol, cuando van a trabar. A una fuerza de aplicación hay una de contraste o de contrarrestación. Y esa fuerza tiene que ser igual o superior a la anterior. ¿Cómo se logra esa fuerza? La teoría científica dice que la adecuada combinación de ejercicios permite un efecto mayor que si se hacen por separado. Y ahora va a venir una investigación que ahora lo voy a explicar. ¿Ven? O sea que la adecuada combinación de ejercicios permite un efecto, estoy en esta parte del pizarrón, permite un efecto mayor si se hace por separado. Entonces, primero, cuando empiezo un proceso, voy a repasar lo que dije, después paso del pizarrón. Cuando empiezo un proceso, los ejercicios generales tienen efectos de dos tipos. Positivos primero, o sea, me sirven para mi fin, positivos. Y después polivalentes, o sea, me valen para que desarrolle la fuerza. A medida que va avanzando ese proceso, se acaba. Cuando, el apunte dice, cuando la calificación deportiva, el pizarrón dice, para seguir progresando, tengo que cambiar la estructura, ya no pueden ser generales. Después de generales son generales específicos dentro de la fuerza máxima, aquí. Son generales pero más específicos para fuerza máxima, me voy de la adaptación. Y después van siendo parecidos y después terminan siendo iguales. ¿A quién? A la tarea motora específica. ¿Bien? Y tengo que ser cada vez más específico para poder lograr el efecto. Y por último, ¿cómo lo logro? Bueno, por último, en este pizarrón ya voy a pasar a explicar lo que dice ahora. Se han hecho unas investigaciones, Adams y otros han hecho unas investigaciones, referido a cómo es mejor entrenar la fuerza, con ejercicios separados o combinados. Y definieron que
el efecto es mayor si se combinan ejercicios que hacerlos por separado. No olviden que al hacer entrenamiento deportivo, siempre hablamos de los objetivos de mejora del entrenamiento deportivo. Entonces, es mejor hacerlos combinados que hacerlos por separado. Y para eso Adams hizo investigaciones a las que vamos a hacer referencia ahora y que ustedes obviamente la tienen en su apunte. Ahora voy a ir a los principios de variabilidad. ¿Qué hizo Adams para determinar esto que leemos aquí? Que lo voy a remarcar para que sepan de qué estamos hablando en este momento. Dice que la adecuada combinación de ejercicios permite un efecto mayor. Eso es lo que voy a marcar. Mayor. Que si se hacen por separado. Adams, en 1992, realizó un experimento para trabajar este concepto. ¿Qué hizo? Quería analizar, piensen que es un investigador que trabaja sobre la potencia, en el salto vertical. El salto vertical es pum, hacia arriba, un salto hacia arriba. Ese es un salto vertical, aplicado en casi todos los deportes. En el fútbol se cabecea, el corredor salta entre zancada y zancada, el jugador de vóley, ya lo di como ejemplo, el jugador de rugby, o sea, todos saltan. Bueno, entonces dice, a ver, yo quiero que mi atleta mejore el salto vertical. ¿Qué hace para determinar? Hace 3 grupos. Uno de los grupos solo hace sentadillas. ¿Por qué? Lo dije antes. Son los ejercicios generales. La sentadilla es un ejercicio poliarticular. Hace ejercicios generales, como la sentadilla. Otros hacen solamente saltos, o sea, el salto, la sentadilla es hacia la flexión completa del glúteo, de la rodilla y del tobillo. En cambio, un salto se hace al 75%. No se salta desde abajo, o sea que solo realizaba el salto de competencia. Por ejemplo, en una red bloqueando, por ejemplo, los defensores de básquet con las manos arriba, ¿no? O sea, solamente salto. Y un tercero hacía los 2 ejercicios en cada sesión. O sea, en una sesión hacía primero la sentadilla y después el salto. Primero la serie de sentadilla, después la serie de salto. El grupo que hacía los 2 entrenamientos, dice la investigación, realizó la misma intensidad que los otros 2, pero con un 25% menos del volumen total, o sea, de todo el trabajo. Si uno hacía 10 repeticiones, el otro hacía 4 repeticiones, por ejemplo. ¿Ya? El orden de los ejercicios en el experimento varió. ¿En qué? En función a la carga, obviamente, del entrenamiento con pesas. Por ejemplo, el día que la carga era muy fuerte, como están marcados, por ejemplo, vamos a suponer los martes, que la carga es más fuerte. Entonces, los saltos, propiamente dichos, o sea, sin carga, los pliométricos se hacían después. Por ejemplo, si yo hice la sentadilla con el 90%, después que terminaba, hacía la pliometría. Y, por ejemplo, otro día, que en este caso sería los viernes, martes y viernes, que las cargas eran ligeras, por ejemplo, hacía fuerza, pero la sentadilla la hacía con el 70-80%, nada más. Entonces, la pliometría se hacía antes, el salto pliométrico se hacía antes. Estoy hablando de cómo se ejecutaban de los 2 grupos los ejercicios. Un grupo el que hacía sentadillas, otro grupo que solo hacía saltos, a lo que en la investigación se llama, porque los saltos, en este caso eran pliométricos. Primero se hizo la semana de aprendizaje en el experimento. Después de una semana de aprendizaje y 6 de entrenamiento, resultó que el grupo que realizó los 2 ejercicios mejoró en 10,67 centímetros el salto vertical. No olviden que ese era el objetivo de la investigación. Mientras que los otros 2, o sea, tanto los que hacían la sentadilla como los que hacían los saltos, pero por separado, solo mejoraron 3,30 centímetros el grupo de la sentadilla y 3,81 el grupo de salto. Sin duda aquí se evidenció. Se ha producido un efecto acumulado de las cargas de sentadilla y de los saltos que ha multiplicado por 3 el efecto de los demás. O sea, de ahí está la investigación. Verkhoyanski, más o menos en la década del 90, distingue como concepto de efecto de entrenamiento parcial. Entonces, Verkhoyanski le pone un nombre al efecto logrado por la investigación de Adams. Efecto de entrenamiento parcial, es decir, el resultado del estímulo de una carga, de una sola orientación funcional. Yo insisto en que utilicen mucho esa frase. Por ejemplo, cuando yo hago sentadilla y hago, por ejemplo, fuerza máxima, hay una sola orientación funcional en ese ejercicio.
El resultado del estímulo de una carga, dice Verkhoyanski, de una sola orientación funcional predominante, y como efecto de entrenamiento acumulativo, que sería el resultado de síntesis por parte del organismo de los estímulos producidos por cargas diferentes, de orientación funcional, aplicados paralelos sucesivamente. O sea que el efecto de entrenamiento parcial es cuando hay entrenamientos de una sola carga. Y que si cambiamos la carga funcional se producen mejores efectos. De este concepto de Verkhoyanski, de la investigación de Adam, es de donde sale lo que conocemos como principios de variabilidad en el entrenamiento, que tiene que ver con la importancia de variar los ejercicios en todos los casos. ¿Bien? Entonces, primero, nada más en los últimos 3 minutos de clase, expliqué una investigación que la tienen en el apunte para que aprendan a leerla. 2 cosas tienen que ver con esto. Primero, que ustedes no crean que sale de una experiencia no científica las conclusiones de sus apuntes y de los libros. Tienen primero una investigación de campo, con un objetivo determinado, que se miden de muchas maneras. Esto es lo que hizo Adam y otros, y que publicó en 1992. Después vino en 1990, don Verkhoyanski, y determinó, había investigado lo mismo como efecto de entrenamiento parcial, que es el resultado con cargas de orientación funcional predominante y con cargas de diferente orientación funcional, aplicadas de manera paralela, o sea, en la misma sesión, o sucesivamente, o sea, dentro de un microciclo. De allí, de esos conceptos, desde donde se deduce el principio de variabilidad en el ejercicio. Principio de variabilidad, al que luego le sigue el principio de progresión de cargas. Vamos a cambiar de pizarrón, que ya lo vimos a este pizarrón, que es el principio de variabilidad, que lo nombra el apunte. Vamos a explicarlo. ¿Qué dice el principio de variabilidad? Nos dice que es necesario aplicar estímulos de entrenamiento variados para progresar en el entrenamiento. Técnicamente sería no caer en la monotonía de carga. Quiero que en este momento saquen de sus cabecitas el concepto de entrenar la fuerza que tienen del gimnasio. Que como siempre les digo, el gimnasio es un ámbito en donde como medio se usa la fuerza que ya tienen, logrando con ese uso un desarrollo de la fuerza, no un entrenamiento de la fuerza. O sea, efectivamente tienen más fuerza, pero no está planeada la mejora de esa fuerza. Mejoran por una simple acción biológica de supercompensación. Ustedes saben que la biología en cualquier estímulo responde con su metabolismo, cataboliza primero, anaboliza después y crece. Solo que al no estar programado el crecimiento, pronto puede llegar a un techo de desarrollo de la fuerza. Que en otra oportunidad les dije la razón por la que muchos de nosotros trabajamos. Porque esos alumnos llega un momento que se cansan de ir al gimnasio y de mejorar poco, y ahí consultan a un entrenador. Y ahí viene el famoso profe, yo voy a un gimnasio, pero no, ¿por qué no mejoro lo que debería? Y normalmente es porque llegan a un estancamiento por falta de planificación. Una de las características que tiene la actividad física con fuerza es justamente que no progresan la carga. Porque ellos siempre creen que progresar es solamente ponerle más kilos a una barra. ¿Mm? Sin embargo, el principio de variabilidad es mucho más complejo, porque es aplicar estímulos de entrenamiento. Los estímulos de entrenamiento son ejercicios y sesiones, no olviden. El ejercicio es un estímulo, pero la sesión, que es la suma de ejercicios, es otro estímulo. Y que las sesiones tienen componentes: volumen, intensidad, densidad, frecuencia y duración. Todo eso forma un estímulo de entrenamiento. No es solo el ejercicio. Por eso, en los trabajos prácticos al respecto, yo corregía ese concepto. No tienen que creer que solo un ejercicio es un estímulo de entrenamiento. El estímulo de entrenamiento sí es un ejercicio, pero también lo es la suma de él. Y cuando uno habla de sesión como estímulo, tiene que hacer el hincapié de que la sesión tiene componentes, que si no los tiene a todos, no es una sesión de entrenamiento. Si en vez de estímulo, aquí diría sesión, ustedes tendrían que saber que cada sesión tiene primero sus partes. Acondicionamiento significa fase de calentamiento general y específico. Desarrollo, ya sea de la fuerza, de la resistencia o de otra capacidad motora. Y recuperación facilitada, o sea, devolverle al organismo la capacidad de funcionar que tenía antes de entrar a la sesión, para que empiece un proceso de restitución que permita la supercompensación.
Eso es lo primero que tiene un estímulo. Y lo segundo son componentes. O sea, tiene volumen. Cada fase tiene su volumen, tiene su intensidad. Si es fraccionada, tiene su densidad, o sea, su pausa, que respetan el principio del entrenamiento. Y por sobre todo, los principios de cada capacidad motora, en este caso la fuerza. Entonces, repito, el principio de la variabilidad nos dice que es necesario aplicar estímulos de entrenamiento variados, o sea, sesiones variadas, no solamente intensidad variada, para progresar en el entrenamiento y llegar al rendimiento óptimo. El rendimiento óptimo siempre es el fin, o sea, el rendimiento buscado por el alumno. Claro, la variabilidad tiene una particularidad que yo se las marqué al principio. La marqué, que dice que tiene que tener un límite. Es obvio, ¿no? Mire, si yo todo el programa hago solamente ejercicios generales, no voy a llegar nunca a mi fin. O sea, si no varío mis ejercicios generales, si este ejercicio general, que es general, que se lo usa en la adaptación, ¿ven? Ahí lo especifiqué. No le pongo ejercicios, que tendrían que estar más aquí, específicos de cada alumno. En la fase de fuerza máxima tendría que haber ejercicios específicos. ¿De qué? De fuerza máxima. Ya van a ver cuáles son. Si no haría este cambio, el ejercicio general pierde su efecto. O sea, ya no va a ser positivo y polivalente, posiblemente por sobrecarga se vuelva negativo y que solo sirve para una cosa. No sé para qué, porque no lo puedo especificar, pero serviría para una. Ya no sería poli. Para que el ejercicio general siga manteniendo su efecto, debo progresar la carga. Eso es lo que dice la teoría. En el principio de variabilidad. Lo primero, es necesario aplicar estímulos de entrenamiento variados para progresar. Esta variabilidad tiene que tener un límite, y esos límites dependen de los objetivos. Y este límite es al que me quiero referir. La teoría del entrenamiento propiamente dicha no hace una relación directa al límite. Porque ustedes me podrían decir, bueno, profe, copado, ya entendí, tengo que cambiarlo, pero ¿cada cuánto los cambio? Bueno, primero, eso no lo enseña la ciencia del entrenamiento, lo enseña su base científica. Y voy a dar un ejemplo práctico. Cuando un ingeniero le dice a un albañil que tiene que hacer la viga en tal o cual lugar, el albañil solo sabe hacer la viga, pero no sabe por qué está en tal o cual lugar. Porque el que estudió matemática, cálculo, proyección, es el ingeniero. El albañil sabe hacer la viga por la experiencia de hacerla y por los resultados. Pero los cálculos específicos no ha estudiado el albañil como para hacerlo, por eso tenemos ingenieros. Lo mismo que el lugar de la viga lo dice el arquitecto. ¿Bien? Cada uno tiene una ciencia específica. Por más que yo vaya 1 año, 2 años o 100 años a un gimnasio, nunca voy a aprender a cambiar la estructura de la carga, porque la ciencia del entrenamiento, así como la albañilería, en la práctica no me la enseña. ¿Quién enseña los cambios? La biología, que es la ciencia que ustedes han aprendido o están aprendiendo, para que sea la base científica del entrenamiento deportivo. En este caso, ¿qué me dice la adaptación en su base científica? Dice que tenemos 2 formas de adaptarnos, de manera elemental, una, y de manera superior o crónica, la otra. La primera adaptación, que es elemental, dice la biología, se da inmediatamente después del estímulo. Y es la capacidad estudiada por Serge de recuperar los desgastes producidos por las sesiones, en este caso los ejercicios generales, y que producen un determinado shock que va a empezar con ese catabolismo una etapa de contrashock, o sea, de anabolismo. Eso dice la biología, no la ciencia del entrenamiento, que lo utilizamos para aprender la adaptación deportiva en el apunte de bases científicas de la adaptación. ¿Cuánto tiempo tarda un organismo en adaptarse? Bioquímicamente, los organismos tardan entre 2 y 6 y 8 semanas en lograr la adaptación crónica, medido en laboratorio. Ahora, ¿todo el mundo es igual? No, y ahí es donde está la pericia del entrenador, la experiencia del entrenador y el conocimiento científico aplicado a esa experiencia. ¿Por qué? Y porque si tengo un alumno sedentario y de edad avanzada, o sea, arriba de 50 años, es obvio que mi alumno no se va a adaptar en 2 semanas, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6. Lo más posible es que se adapten entre la 6ª y la 8ª semana a los ejercicios generales. Por lo tanto, eso es lo que va a durar la adaptación del alumno. En cambio, si estoy con un alumno que también está desacondicionado,
pero que tienen menos de 30 o de 40 años, bueno, de 30 vamos a decir mejor para ser más específicos, lo han estudiado en el apunte de locomoción humana y movimiento, los ciclos de la biología. Por debajo de los 30, el alumno todavía no es predominantemente catabólico, según el apunte, según la biología, según el doctor José Luis Ferretti, mejor conocido, biólogo argentino, como Pepe Ferretti. El Pepe desarrolló investigaciones en el área del deporte referidas a las adaptaciones. Una persona joven por debajo de los 30 años se puede adaptar 4 semanas. Una persona joven, sana, arriba de los 35 años y abajo de los 45 años, se puede adaptar hasta en 6 semanas. Un deportista de base se puede adaptar a nivel general en 4 semanas. Y un deportista de alto rendimiento en 2 semanas. ¿Ven? ¿De dónde salieron esos tiempos? ¿Del entrenamiento deportivo? No. El entrenamiento, después se aplican, los metodólogos lo aplican. En algunos casos, por ejemplo, Bomba nos va a enseñar cuánto dura la adaptación anatómica. O sea que en un atleta en 2 semanas, lo resumo, debería variar. Porque si no lo varío, y ese es el tiempo límite en un atleta, si no lo varío, deja de ser positivo y polivalente el ejercicio general. Si no varío en una persona joven, sana, joven por debajo de 30, sana, en 4 a 5 semanas, deja de tener efecto positivo y polivalente. En la misma persona, sana, joven, pero de 40 a 45 años, necesito 6 semanas. Y una persona de tercera edad, necesito 6 a 7, 8 semanas. ¿Ven? Tiene un límite la variabilidad, pero no está escrita de manera específica. No hay una tabla que diga tanta semana, tanto, los rubios tanto, los negros tanto, los morochos tanto. No hay esa tabla. Lo tiene que crear el entrenador. Por eso un plan es la creación subjetiva de un entrenador. La variabilidad la definen ustedes y va a depender de cuánto han estudiado de biología, sobre todo de cuánto han estudiado de base científica de la adaptación y de todos los apuntes biológicos que vamos a ver en este y en el otro cuatrimonio. Bien, la variabilidad tiene un límite. Ahora, tienen que tener cuidado. ¿Por qué tiene un límite? Y aquí sí hay evidencia en teoría del entrenamiento. Porque si cambian rápido, al atleta le cambian a la semana o le anulan porque creen que ese atleta, dicen, listo, no hace falta adaptarlo. Entonces no va a permitir sacar rendimiento a los mismos ejercicios, estamos hablando. Y al revés, un alejamiento de la estructura del ejercicio durante mucho tiempo, o sea, seguir con ejercicios generales, reduce el efecto. O sea que esta es la razón por la cual la variabilidad tiene un límite. Ahora bien, los ejercicios tienen más márgenes de variación, más margen, o sea, se pueden equivocar más, podría decirse, cuando son de fuerza general y para sujetos que no necesiten un alto grado de desarrollo de la fuerza. A las demandas, en los demás está más restringido. O sea, ustedes me dicen, tengo un señor que tiene 60 años y que es la primera vez que hace fuerza. Profe, pero en vez de 8 le voy a dar 12 semanas a los ejercicios generales. ¿Aumenta la fuerza máxima? Claro que sí. ¿Por qué? Por la edad y por el nivel de desadaptación que tiene el alumno. O sea que yo puedo desarrollar la fuerza máxima general de un alumno de esas características en más tiempo. Ahora, usted me dice, no, tiene 28 años, profe, y estoy todavía con saltitos y yendo de aquí para... No. Ese alumno ya no mejora más la fuerza máxima. Por eso la teoría, la investigación dice, si los ejercicios tienen más margen para variar cuando son de fuerza general y para sujetos que no necesitan un alto desarrollo de la fuerza. Si estoy entrenando a alguien que tiene un objetivo de fuerza o de potencia, se me achican los tiempos. ¿Ven? Generalidades del principio de variabilidad que lo tienen en el apunte. Y por último, en la clase de hoy, cuando uno trabaja sobre los ejercicios para desarrollar la fuerza, tiene que tener cierta atención. Porque se habrán dado cuenta, ¿no? Les dije que hay una palabra que vamos a usar mucho en este apunte, que es el efecto. Porque cuando el entrenamiento es práctico, por algo estamos estudiando la planificación, los ejercicios para el desarrollo de la fuerza tienen mucho más que ver que con las clasificaciones, que también hemos estudiado, ¿no? De local, regional y poli, el efecto. En fuerza es muy importante el efecto, porque la carga funcional está dado sobre los efectos. Por eso, Bomba, ahora sí nos metemos en Bomba, clasifica los ejercicios de desarrollo de la fuerza de acuerdo al efecto, más que a la masa muscular involucrada. Insisto, tenemos que conocer las articulaciones, tenemos que conocer los tipos de ejercicios y las funciones musculares,
Pero particularmente Bompa, que es el autor que utilizamos en fuerza, dice, esperen, en fuerza, exclusivamente en fuerza, presten más atención al efecto. Porque ustedes pueden tener, dice Don Bompa, para el desarrollo de la fuerza, ejercicios que tienen efecto localizado, a pesar de que son regionales o polis. Porque no importa la masa muscular involucrada. Por ejemplo, en este ejercicio que se llama press, este es un press de hombro, en el ejemplo que pone Bompa es press de banca, ya saben, es el press de pecho famoso. Este que está aquí es el press de hombro, ¿ven? Es el ejercicio que está aquí en el gráfico. Mírenlo, este es el press de hombro, pero es con mancuerna. ¿Por qué se dice que es regional? Porque miren, la toma que está haciendo el antebrazo está en una posición de pronación. O sea, el antebrazo está pronado, por lo tanto trabaja el antebrazo. El codo en el inicio está flexionado, segunda articulación, articulación del antebrazo, articulación del codo. La escápula está elevada. ¿Por qué? Y porque hay una abducción del hombro, si ustedes se fijan, a más de 30 grados. A más de 30 grados. Esto hace, estoy trabajando con este ejercicio, esto hace que también trabaje el hombro. Pero claro, hay un elevador de escápula que está trabajando aquí, que es de una articulación que se llama escápula. Por más que esté sentado, este alumno está haciendo fuerza en la zona del tronco, quinta articulación, para que el tronco no se vaya para adelante ni se vaya para atrás. La posición del tronco tiene que ser esta. O sea que mi alumno está trabajando 5 articulaciones. Repasemos, tronco. Está trabajando la columna cervical de manera específica. Está trabajando la articulación de la cintura escapular, el hombro, el codo y la sexta articulación es el antebrazo. Si me refiero solamente al tronco, son 5, perdón, solamente a la columna, las cervicales forman parte de la columna, serían 5, si no 6. Aquí hay 6 articulaciones que pertenecen a la misma región, y otra que es poliarticular como la del tronco. O sea que la misma región, hombro, pero también utilizo el tronco. Y porque estoy sentado. Si estaría parado con este mismo ejercicio y con barra, sería poliarticular el ejercicio. Ya vamos a ir ahí. Este ejercicio es regional, porque utiliza una región del cuerpo. Pero el efecto que produce este ejercicio es local. Por eso tiene efecto localizado. ¿Por qué? Porque este ejercicio sirve para entrenar a un solo ejercicio, a un solo músculo. Ahí la localización. ¿Cuál? El deltoides medio, que es el que hace la abducción desde 90 a 180 grados del hombro. Pero a la vez tiene en las cervicales a sus fijadores o estabilizadores de la escápula. El tronco como estabilizador del hombro. La muñeca, en este caso el antebrazo, como estabilizadora del elemento, que es la mancuerna. Y el codo de manera dinámica con flexo-extensión. Y el hombro con abducción-aducción. Ahí abduce el hombro y cuando baja, aduce el hombro. Aquí el codo está flexionado y al final del ejercicio extendido. Eso vamos a analizar cuando usemos este ejercicio en el entrenamiento. ¿Bien? Por eso, Bompa dice, cuando van a desarrollar la fuerza, presten atención al efecto. Por eso todos los press, todos los ejercicios que utilice para realizar bíceps, tríceps, lumbares, abdominales, la mayoría de ellos utilizo todo el cuerpo, parte de él. Pero en realidad el efecto del ejercicio es local. ¿Bien? Dice que hay ejercicios que tienen, ahora voy a dejar de marcar efecto, pero piensen que para Don Bompa todo es el efecto, todo. Cuando yo busco efectos generalizados, con grandes cargas y máxima fuerza, tengo que utilizar, yo lo voy a resumir, poliarticulares. Sentadillas, tirones, estas son las sentadillas, ¿ven? Es poliarticular, utilizo todo el cuerpo. Aquí es uno menos, los tirones no son tan poliarticulares, no son tan si lo utilizo sentado. Pero si este mismo tirón lo hago, pero parado, se convierte en un poli, y es un tirón. Todos los ejercicios que tienen polea se llaman tirones. Estos ejercicios son ideales para el desarrollo de la fuerza máxima, pero movilizando grandes cargas. ¿Por qué? Si ustedes hacen este press de hombro, en vez de hacerlo sentado, lo hacen con barra y parado, podrían levantar más fuerza. O sea, perdón, disculpen, podrían desarrollar más fuerza porque levantarían más kilos.
El que tenga la posibilidad y vaya al gimnasio, fíjese, con mancuernas, si suman los kilos de estas mancuernas, sentados, y hacen bien el ejercicio, obviamente, o sea que el tronco tiene que estar fijo, solo mueven el hombro y el codo, nada más, porque el antebrazo también está en una contracción isométrica aquí. Este ejercicio, sin ningún tipo de duda, va a levantar una X cantidad de kilos. Y un porcentaje por arriba del 20% más levantarían con una barra, pero parados. Por eso es que, miren, efectos generalizados con grandes cargas de máxima fuerza son convenientes los poli. Si se paran este ejercicio lo convierten en poli, igual que este, ¿ven? Este es poli, solo que este es para la pierna, este es para el hombro, este es para el glúteo y para el izquierdo. Y este es para los dorsales, es un tirón de poleo para dorsales. Cuando quieren un efecto generalizado, y de potencia, sería, la potencia ya es la fuerza máxima aplicada en su máxima velocidad posible. Ya vienen los arranques de potencia, aquí no traje ninguno de arranque de potencia, lo van a ver aparte. Arranques, cargadas de fuerza, y aquí sí puse la sentadilla con salto. La sentadilla con salto sí la puse en este pizarrón, ¿ven? Que están aquí. Sentadilla con salto. Lo que determina la potencia, o sea, la velocidad, es que en este ejercicio no puede haber velocidad de ejecución, porque el ejercicio es de cadena cerrada, o sea, empieza aquí, pero termina aquí. En cambio, este ejercicio no termina porque tiene el salto como final. Este ejercicio se puede usar para muchas cosas, solamente para multisaltos, saltos, se puede usar para pliometría, o sea, para el desarrollo de la fuerza-potencia, en la pliometría, se lo puede usar como tal, pero también como se lo puede usar con salto, con sobrecarga, que puede ser con lastres, hay chalecos preparados al efecto, pueden ser con elementos que se pongan en la cintura, o puede ser también con barras que tengan protección en esta parte para que el hombro no golpee en el salto. Pero la sentadilla con salto sirve para muchos trabajos, pero es uno de los ejercicios que se utiliza cuando uno quiere generar potencia. Después, los movimientos explosivos, y ahí tenemos ejemplos parecidos, lo que tienen que ver obviamente con, es fuerza máxima, pero no, perdón, es velocidad de ejecución, pero no con fuerza máxima. Los movimientos explosivos se hacen con menor intensidad que en los ejercicios de potencia. O sea que en los ejercicios de potencia predomina la fuerza máxima por sobre la velocidad. Y los movimientos explosivos predomina más la velocidad que la fuerza. Por eso son saltos y lanzamientos. Bien, podemos usar los mismos. Lanzamientos de medicine ball son los que se utilizan después de trabajar con este elemento que son las poleas. Bien, luego tenemos ejercicios que tienen que ver con efectos sobre las cualidades de una especialidad dada, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios específicos. Aquí Bompa es de usar mucho la palabra cualidad como si fuera como sinónimo de capacidad, o sea, de capacidad motora. Pero ya lo utiliza más a la capacidad motora, lo estoy poniendo en su pizarrón en este momento, la cualidad como capacidad, pero como manifestación de la capacidad. Por ejemplo, hay ejercicios específicos sobre la fuerza-potencia, sobre la fuerza-resistencia. Y como la fuerza-potencia y la fuerza-resistencia, me voy a ir a mi pizarrón anterior para explicar esto, como la fuerza-potencia y la fuerza-resistencia, ya los ejercicios son parecidos o iguales al fin. Por eso, en el pizarrón tiene esta salvedad, que dice, de una especialidad dada. Porque si yo hago saltos así, pero no con los brazos así, con los brazos extendidos por los jugadores de vóley o de básquet, por ejemplo. En cambio, con los brazos hacia adelante sería más específica para el básquet. Pero ahí el efecto se daría sobre ese movimiento. Y ese movimiento bien específico, que es un efecto específico, aquí perdonen, sobre la cualidad, que sería la manifestación de la capacidad, pero de un determinado deporte, eso se cambia. No es lo mismo para el rugby que para el jugador de voleibol o para el corredor. ¿Bien? Por eso aconseja los ejercicios específicos o bien los gestos de competición, pero con sobrecarga. Para lo cual hay que usar mucho, pero mucho la imaginación. Y por último,
Pompa habla de los efectos específicos, ahora sí, pero ya sobre la cualidad de competición, solo que utilizamos en el periodo competitivo, especificamos, por ejemplo, esto es un ejercicio bien típico para un corredor. ¿Eh? Este es un ejercicio de competición si el fin del alumno es la carrera. Bien, hemos concluido por hoy la primera clase. La primera clase de este apunte que es planificación de la fuerza. Cuando vayan al apunte, van a ver que hemos trabajado con menos de 2 hojas, 1 hoja y media más o menos. Pero en este tema es muy importante que yo vaya explicándole clase por clase, parte por parte del apunte. Todos los apuntes de la escuela los van a usar mientras sean entrenadores y trabajan, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero los apuntes de planificación particularmente son los que explican y son los que ayudan de manera bien práctica cuando tienen su primer alumno, y luego también, cómo desarrollar el proceso. Por eso le dedico tanto tiempo a explicar parte por parte el apunte, y mis pizarrones son casi el reflejo de su apunte. Nos veremos en la segunda clase. Que tengan un lindo día y gracias por la atención.